Entonces, hace 8 días iniciamos el tema de muestreo. Les comentaba la importancia de conocer las formas de calcular tamaños de muestra, porque cuando ustedes van a hacer investigación, recuerden, tienen que decidir si van a hacer un censo, es decir, medir toda la población, o por el contrario, deciden hacer un muestreo. Les comentaba que lo que se busca de esa muestra es que sea representativa de la población, porque de lo contrario, pues los resultados que obtengan no los van a poder inferir, no los van a poder extrapolar a toda la población. Entonces, muy importante que al momento de seleccionar y calcular un tamaño de muestra, ustedes, esa muestra realmente represente a toda la población. Es decir, si vamos a hacer un estudio con los estudiantes de la Escuela Nacional del Deporte, pues lo ideal es que en esa muestra que vamos a seleccionar nos queden estudiantes de todas las carreras, de todos los semestres, hombres y mujeres, de todas las edades, ¿sí? O sea, pues, digamos, la mejor foto posible de toda la población. Les decía por qué era importante, les mencionaba dos tipos de muestreo no probabilístico, uno es el de conveniencia y el otro es el de bola de nieve. El marco muestral, donde está la totalidad de los datos, donde se encuentra, puede ser un listado, puede ser un mapa. Sí, la idea es tener una forma de aleatorizar esas unidades poblacionales y poder seleccionarlas de manera que todas tengan la misma probabilidad de ser incluidas. Y para eso sí necesitamos un marco muestral. Es decir, si ustedes quieren hacer ese estudio en la Escuela Nacional del Deporte con los estudiantes, pues lo ideal es que consigan una base de datos donde se encuentren el listado de todos los estudiantes con su nombre o una identificación que nos permita aleatorizar. Tenemos presencia de incertidumbre. Recordemos este concepto. ¿Qué nos indica? Nos dice que existen finitas muestras posibles, y un número finito, pero muy alto en muchos casos, de muestras posibles sobre una población. Es decir, si quieren hacer ese estudio en la Escuela Nacional del Deporte con los estudiantes, y son 4.000 estudiantes, y usted va a seleccionar 300, pues usted tiene muchísimas muestras distintas de tamaño 300 sobre esos 4.000 estudiantes, ¿sí? pero demasiadas. Si queremos saber cuántas son, vamos a hacerlo aquí en Excel. Vamos a hacerlo aquí en Excel para hacer allí el ejercicio. A ver, vamos por acá. Abramos uno nuevo. Entonces, hay algo hay una función que se llama combinatorio. Se escribe combinat. Yo le digo el número, digamos que son 4.000 estudiantes y quiero muestras de tamaño 300. Entonces allí me va a decir cuántas muestras distintas de tamaño 300 puedo obtener de una población de 400. Uy, esto ni dio, miren, esto es tan grande que ni Excel lo puedo calcular. Coloquémosle 2.000 lo más a ver. Coloquémosle 200 y aquí 30. Bueno, este sí me lo vamos a hacer mucho. Es que son demasiados. Coloquémosle 20 y muestras de tamaño 5. Digamos que la población sean 20 y la muestra sea de 5. Serían 15.000, es decir, si yo tengo una población de 20 y quiero obtener una muestra de tamaño 5, tengo 15.504 muestras distintas posibles. Cada una de ellas me puede generar un resultado diferente. Si tengo, supongamos, 200, vamos a ver si lo hace. Así lo hace. Eso es una cosa impresionantemente grande. Quiere decir que cada que nosotros vamos a hacer investigación y hacemos uso de una muestra probabilística, pues debemos tener claro que allí está presente la incertidumbre, lo que me obliga a calcular algo que se llama intervalos de confianza, ¿sí? De entregar
esas estimaciones en un intervalo, decir, mire, yo creo que eso que estoy buscando se mueve entre esto y esto. ¿Sí? Entonces ustedes están determinando el número de minutos a la semana que dedican a hacer ejercicio los estudiantes. Usted dice, bueno, me dieron 300 en promedio, pero no entregamos ese 300 solo, sino que decimos, esperamos que el número de minutos promedio a la semana que dedican a hacer ejercicio los estudiantes oscile entre 250 y 350, por ejemplo. Entonces entregamos dos valores, no solamente uno, sino dos valores para tener mayor posibilidades de realmente estar cobijando ese parámetro que no conocemos. Recordemos que el parámetro lo obtenemos utilizando todos los datos de la población, es decir, haciendo un censo. Les mostraba esta diapositiva donde tenemos una población muy homogénea, por lo tanto una muestra pequeña será suficiente. Al lado una población mucho más heterogénea, por lo tanto debemos buscar una muestra que nos represente toda esa heterogeneidad. También les mencionaba que el tamaño de la muestra no es proporcional al tamaño de la población, que no siempre que tengamos una población grande necesitaremos un tamaño de muestra grande. Por ejemplo, aquí la misma sopa realizada en dos recipientes de distinto tamaño requieren la misma muestra, que es esa cucharada. Así con esa cucharada podemos conocer las características de la sopa. Veíamos los diferentes tipos de muestreo e iniciábamos, bueno, veámoslo, el muestreo aleatorio simple, como su nombre lo indica, es cuando en la población lo que deseamos medir es similar, entonces es como introducir todas las unidades de la población en una urna y seleccionar. El sistemático es cuando tenemos una característica que me genera una jerarquía, un orden, y a partir de ese orden yo puedo ir identificando los participantes haciendo uso de un salto que es n mayúscula sobre n minúscula. Otro ejemplo, el sistemático, se selecciona un número aleatorio y vamos saltando de 5 en 5 en ese caso. El estratificado es cuando nosotros podemos identificar diferencias en esa característica que deseamos estimar y esas diferencias son, digamos, identificables en la población. Se recomienda que la distribución de la muestra sea proporcional a la distribución de la población. De tal manera que si ustedes tienen un 70% de mujeres en la población y un 30% de hombres, entonces en la muestra que ustedes generen, seleccionen, tengan un 70% de mujeres y un 30% de hombres, sería lo ideal. Si la variable sexo es una variable que influye en esa característica que deseamos estimar. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, dicen, no, es que los hombres a veces, según algunos estudios, le dedican más tiempo al ejercicio que las mujeres, o definitivamente no, son similares, entonces no es necesario hacer estratificación por sexo. A menos que en las conclusiones ustedes quieran identificar o mejor describir qué sucede en hombres y qué sucede en mujeres. Entonces, aquí sí es importante hacerlo. Pues todo eso se tiene que decidir teniendo en cuenta los resultados de estudios previos. El estratificado, como les mencionaba, es cuando nosotros podemos identificar claramente diferencias en la población y esas diferencias las podemos agrupar. ¿Sí? Entonces, selecciono una muestra del estrato 1, que serían esos círculos azules, una muestra del estrato 2, que serían esas estrellas amarillas, y una muestra del estrato 3, que serían esos rectángulos verdes. Entonces, la idea es clasificar muy bien esos estratos y luego hacer una selección al interior de cada estrato. De tal manera que esa muestra que obtuve me representa toda la población. Eso es lo que se busca. Y los conglomerados es cuando nosotros tenemos grupos
Asumimos que en esos grupos al interior hay mucha heterogeneidad, pero entre ellos son similares. Entonces, si ustedes van a hacer un estudio con las instituciones prestadoras de servicio de salud de Cali, ustedes lo que se recomendaría sería hacer un muestreo por conglomerados para seleccionar algunas instituciones, algunas IPS y hacer el trabajo sobre estas. Porque si ustedes hacen, por ejemplo, un sistemático, pues van a tener que visitar todas las IPS de la ciudad y eso les llevaría muchísimo tiempo y un gasto importante. Entonces, lo ideal es hacer muestreo por conglomerado, porque ya digamos tenemos identificadas las IPS y podemos asumir que al interior hay alta heterogeneidad, pero que lo que sucede entre ellas es similar. Quiere decir que habíamos establecido cuáles son los criterios para calcular el tamaño de muestra en estudios pues, de prevalencia, básicamente. Vamos a tener en cuenta la población de estudio, el nivel de confianza que deseamos permitir en nuestros resultados. Se espera que este nivel de confianza sea del 90 o superior, del 90% o superior. Un margen de error debemos definir también. Tener claro cuál es el parámetro a estimar, que para este curso vamos a trabajar solamente dos. Vamos a estimar o porcentajes o promedios. ¿Sí? Porcentajes, proporción, sería similar. Y además vamos a calcular tamaños de muestra para promedios. Entonces, el nivel de confianza que debemos de manejar es por lo menos del 90% para garantizar una mediana precisión en las estimaciones obtenidas a partir de esa muestra. Si tenemos menos de un 90%, esas estimaciones serán poco precisas. Vimos estas dos fórmulas, una fórmula corta que se utiliza cuando el tamaño de la población es mayor de 100.000 o es desconocido. Si nosotros desconocemos el tamaño de la población, debemos usar la fórmula corta. Si conocemos el tamaño de la población y este es inferior a 100.000, vamos a utilizar la fórmula un poquito más larga. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ahí tenemos entonces el Z, que es el nivel de confianza asociado a ese nivel, a la confiabilidad, el error de la muestra o error permitido. El P, que es la proporción a favor o si deseamos estimar el porcentaje de estudiantes que hacen ejercicio en la escuela. El P será ese mismo porcentaje de estudiantes que hacen ejercicio en la escuela, pero tendríamos que buscarlo en estudios previos. Si no encontramos algo reciente y similar a nuestra población, tendríamos que hacer una prueba piloto, ¿sí? O tendríamos que utilizar P igual a 0.5 si no tenemos ninguna de las dos anteriores. Cuando usamos P igual a 0.5, obtenemos el resultado más alto del producto P por Q. Bien, entonces no es recomendado usar P igual a 0.5. Lo más adecuado es buscar algunos estudios que nos den pistas de cómo se puede estar moviendo el P o en su defecto hacer una prueba piloto para no tener que usar ese P igual a 0.5 porque allí vamos a obtener el tamaño de muestra más alto. Entonces, ahora tenemos este ejemplo, ya lo hicimos. Vamos a hacer este entonces. ¿Este lo hicimos? No. ¿Se recuerdan? Muchachos. No, profe. ¿Ya lo No, hicimos? profe. Ok, ya lo hacemos. Entonces voy a copiarlo y lo voy a pasar al Paint. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí dice que se desea conocer el porcentaje de satisfacción de unos clientes que ingresaron a un centro de acondicionamiento físico. No se cuenta con información
sobre este tipo de mediciones. Por lo tanto, se decide realizar una medición a 18 de esos usuarios, ¿sí? De esos clientes. Perdona, a 20 clientes, a 20 clientes. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros, el N no lo conocemos, el N mayúscula no lo conocemos. ¿Sí? El N mayúscula, vamos a colocarlo acá. ¿Sí? No significa que el N sea 20. Estos 20 son los del piloto, los de la prueba piloto. Entonces, como N es desconocido, la fórmula que debemos usar es la fórmula más corta, que sería z cuadrado, ¿sí? Z cuadrado P por Q sobre el error al cuadrado. ¿Cuáles son los 20 datos? Entonces llevémonos los 20 datos. A ver, vamos a ver si me lo dejan pegar sin problema. A veces molesta. Aquí están los 20 datos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos identificar entonces el valor de Z. ¿Sí? El valor de Z sería el nivel de confianza, que nos dicen que la confiabilidad es del 98%. ¿Sí? Confiabilidad del 98%. Quiere decir entonces que nosotros tendremos nuestra curva, por acá el 98. ¿Cuánto nos falta para llegar a 1? Nos falta 0,02, que sería el alfa. Y alfa medio sería entonces 0,01. ¿Sí? Quiere decir que deben buscar 0,01, que es lo que vale este pedacito. Lo buscamos 0,01 en la tabla. 0,01 en la tabla, vamos a buscarlo. Y aquí tenemos dos que están como cerca, ¿no? Tenemos dos que están como cerca, puede ser este o este, ¿no es cierto? Este dice 0,0102 y este dice 0,0099. Entonces, ¿cuál está más cerca al 0,01? El que está más cerca al 0,01 sería este valor. Por lo tanto, el Z sería menos 2,33. El Z sería menos 2,33. Si ustedes quieren, lo pueden dejar en... ¿Sí? ¿Siempre es el valor más cercano? Sí. Sí, el valor más cercano. A veces hay dos que tienen como la misma diferencia, pero entonces ahí sí nos toca arbitrariamente tomar cualquiera. Pero en este caso sí vemos que a este le estaban sobrando como 2 milidécimas y a este en cambio le faltaba unita nomás. Entonces está más cerca. Quiere decir que el Z sería 2,33. Entonces colocamos por acá 2,33, listo. Aquí podemos reemplazar. Profe, una pregunta, ¿por qué no se pone el menos? Porque como acá lo elevamos al cuadrado, entonces nos daría igual positivo. Entonces, por eso que lo podemos manejar en valor absoluto.
Viene el P. Entonces, para obtener el P, sería estudios previos, que en este caso me dicen que no habían, pero me dicen que hicieron una medición en 20 clientes. Y con eso vamos a obtener el P. ¿De qué es lo que queremos obtener? Queremos obtener el porcentaje de satisfacción de los clientes. Porcentaje de satisfacción. Entonces, de estos 20 clientes vamos a contar cuántos quedaron satisfechos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y entonces quedaron satisfechos 17 clientes de un total de 20. Esto sería 0,85, sería el P. Entonces el P sería 0,85. Permítame, yo borro esto aquí. Vamos a generar como distracción. Aquí obtendríamos el valor del P, que sería 0,85. Y ahora debemos calcular el Q. Entonces, recordemos que Q es igual a 1 menos P. Entonces, Q sería igual a 1 menos P. En este caso sería 1 menos 0,85. Quiere decir 0,15. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos reemplazar acá. Quedaría 0,85 por 0,15. Y el error, nos dicen que el error es 3%, ¿sí? No más de un 3%. Entonces podemos colocar por acá el error. El error es igual al 3%. Y eso expresado en número quedaría 0,03. Quiere decir que aquí tendríamos 0,03 al cuadrado. Si revisamos en las diapositivas, acá está lo mismo que acabamos de identificar. Tenemos aquí 2.33 al cuadrado por 0.85 por 0.15 dividido 0.03 al cuadrado, eso nos da 769. Quiere decir que para estimar ese porcentaje de satisfacción de los clientes que están en ese centro de acondicionamiento físico, se necesita encuestar a 769 para obtener un resultado con un nivel de confianza del 98% y un error de estimación de un 3%. Quiere decir que cuando usted obtenga el porcentaje de satisfacción de esos 769, ese porcentaje puede estar por encima de un 3% o por debajo de un 3%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre este punto? No, profe. Profe, yo, Sí. al resultado hay que sacarle el porcentaje, el nivel de confianza, el intervalo de confianza a lo que dio. Sí, hay que calcular un intervalo de confianza. Pero entonces ese es el tema que sigue. Ah, ok. Esperemos alcanzar. De pronto alcanzamos a ver esa partecita. Sí, porque lo que tú dices es cierto. Allí estamos obteniendo un resultado puntual. Estamos diciendo, bueno, a partir de estos 769 que vamos a seleccionar, ¿sí? A partir de estos que vamos a seleccionar, vamos a obtener un P que es el de nuestro estudio. Pero ese P puede estar por debajo o por encima. Entonces lo ideal es obtenerle un límite inferior y un límite superior. Ese sería el intervalo de confianza. Entonces hasta ahora solamente estamos llegando hasta el cálculo de cuánto necesitamos para nuestro estudio. Pero entonces, ¿qué pasa? Que con estos 769 obtenemos un resultado de muchísimos resultados posibles. Quiere decir que todos los resultados que provengan de una muestra necesariamente tendrán que ir acompañados del intervalo de confianza, que sería el tema que continuaría.
Pero por ahora estaríamos solamente en muestreo, solamente llegaríamos hasta el cálculo del N. Muy bien, vamos a limpiar el tablero entonces. Limpiar el tablero. Y vamos a ver ahora promedio. Entonces, muy bien, ahí ya vimos dos ejemplos de estimación de porcentaje. Para el tamaño de muestra de un promedio, la fórmula es muy parecida a la de la proporción. Tenemos entonces que si la población es mayor a 100.000, usamos la fórmula corta. Si la población es menor o igual a 100.000, usamos la fórmula que es un poquito más larga. ¿Qué tenemos allí? Tenemos lo mismo que la fórmula anterior, muy parecido. Si esta es la anterior que teníamos P por Q, pero en la del promedio tenemos sigma cuadrado. Yo quiero tomar una foto a esto para hacer un ejercicio. Esta sería la de prevalencias. A ver si me deja hacer esto. Chévere, esta es la prevalencias. Y vamos a pegar la estimada promedio. La estimada promedio, sí. Pero voy a tocar pegarla en otro point. Miren aquí. Aquí están las dos fórmulas. Sí, están las dos fórmulas. ¿Qué tienen de diferente? La forma de obtener la varianza, básicamente. Esa es la gran diferencia. Entonces, si vemos la fórmula de prevalencia o proporciones, tenemos que la varianza es P por Q. Bien. En cambio, la que vamos a ver ahora, la varianza es sigma cuadrado. Bien. Entonces aquí la varianza es igual a P por Q. En cambio acá la varianza que hemos usado anteriormente, que estimamos con ese cuadrado, que es la suma de las diferencias entre cada dato, el promedio, al cuadrado, por n menos 1, donde iba desde 1 hasta n. Y esta es la que hemos hecho pues con el cuadrito, ¿no? Fue la que hicimos en el corte anterior. Entonces, la varianza para una proporción, en este caso para muestreo, porque si vemos la distribución binomial, la varianza sería NPQ. ¿Sí? Aquí sería la varianza. Pero para este caso vamos a calcular P por Q. Y la varianza para la estimación de promedios es con esta fórmula que ya hemos trabajado anteriormente. Bien. Pero las fórmulas son iguales. Solamente cambias el cálculo de la varianza. Entonces veamos este ejemplo. Si vamos a ponerlo acá.
Entonces tenemos que, hay una tienda deportiva muy reconocida en la ciudad y esta tienda está interesada en conocer el volumen de ventas promedio diarias. Suponiendo que la desviación estándar entre lo que compra un usuario y otro es de 125.000 pesos y que la población objetivo son 600 clientes, y solamente tenemos 600 clientes. Queremos estimar, o mejor, conocer un tamaño de muestra con un nivel de confianza del 94% que nos permita estimar ese promedio de ventas que podemos obtener el siguiente mes, ¿sí? Promedio de ventas por cliente, y que esa estimación que obtengamos tenga una diferencia de máximo 42.000 pesos. ¿Sí? Quiere decir que si nosotros estimamos que en promedio cada cliente va a invertir 200.000 pesos, entonces puede estar entre 158.000, ¿sí? 300 y 158.000 o 242.000. Si la idea es tener un error de estimación de 42.000 pesos y esos 42.000 pesos pueden estar por encima o por debajo. Es decir, si mi estimación me dice, mire, usted va a vender 200.000 pesos. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede estar por debajo de 42.000 pesos? O por encima. Y esto es diferente al intervalo de confianza, ¿no? Esto es el error de estimación, que muchos investigadores confunden eso. Los investigadores dicen, ah, no, pues si su nivel de confianza es del 95, su error de estimación es del 5%. Eso no es así. Porque, por ejemplo, aquí en este caso, que es un promedio, sería diferente. Entonces, aquí tendríamos 158. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo aquí? Estaríamos diciendo, mire, si yo obtengo con esa muestra un promedio de ventas por cliente de 200.000 pesos, pueda que ese promedio esté moviéndose entre estos dos valores, entre 158 y 242, porque mi error de estimación son 42.000 pesos. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio entonces paso a paso. Entonces lo primero es, ¿cuánto es el N mayúscula? ¿Cuánto es el tamaño de la población? El tamaño de la población son 600 clientes. ¿Sí? Acá nos dice claramente que la población objetivo son 600 clientes. Quiere decir que la fórmula que debemos utilizar es la fórmula que es un poquito más larguita. Arriba tenemos z cuadrado, npq, y en el denominador tenemos el error al cuadrado sobre n menos 1, y esto le vamos a sumar z cuadrado p por 1. Bien. Entonces la recomendación para los cálculos es se resuelve este, luego se resuelve este y se suma. Entonces ya tenemos el n, tenemos la fórmula identificada, necesitamos conocer el z, ¿sí? Para conocer el z, entonces podemos hacer la curva, si ustedes quieren no es necesario graficarlo. En este caso el nivel de confianza que me están pidiendo es 94, es una confianza del 94%. Entonces quiere decir que alfa valdría 0,06, que es lo que me falta para llegar a 1. Alfa medio, la mitad de esto sería 0,03. Y este valor es el que buscamos en la tabla. Entonces buscamos 0.003, 0.003 y aquí está, este es el más cercano, ¿no? 0.0301, eso nos daría menos 1,88. Lo podemos expresar en valor absoluto. Nos quedaría, aquí sería z igual a menos 1,88
lo podemos expresar en valor absoluto, nos quedaría 1.88. La voy a borrar porque ya lo hicimos. De Z sería igual a 1,88. Necesito conocer el P. Si necesito conocer el P, para el P me dicen que... perdón. Ay, no, muchacho, cometí un error. Estoy usando la fórmula de P por Q y estamos estimando un promedio. Aquí no va P por Q, sino que iría sigma cuadrado, recuerden. ¿Sí? Iría sigma cuadrado, lo voy a poner de otro color, lo voy a poner de azul oscuro. Aquí iría sigma cuadrado. Sigma cuadrado, sigma cuadrado. Entonces dicen que la desviación estándar, ¿dónde está? La desviación estándar, dice la desviación estándar es de 125.000 pesos. Aquí nosotros podemos ahorrarnos esos ceros, ¿sí? Y dejamos solamente 125. Si utilizamos los tres ceros, 125.000, el tamaño de muestra me va a dar lo mismo, ¿sí? Y el error de estimación que nos piden acá, voy a colocarlo con este naranja. El error de estimación dice que sea no más de 42.000 pesos. Quiere decir que mi error de estimación sería 42 porque me estoy ahorrando los tres ceros. Y allí tendría entonces los criterios para calcular el tamaño de muestra. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos n es igual z cuadrado, que sería 1,88 al cuadrado, por n, que son 600, por sigma cuadrado, que serían 125 al cuadrado. Y en el denominador tendría entonces el error, que es 42 al cuadrado por 599 más z cuadrado, que sería 1,88 al cuadrado por 125 al cuadrado. Muchachos, entonces la idea es identificar muy bien qué valor es el que vamos a utilizar en la fórmula y lo otro ya es calculadora. Entonces aquí yo me estaba confundiendo pues con el P y el Q. Pensé que estaba calculando tamaño de muestra para proporción. Pero estamos calculando tamaño de muestra para promedio. Como es promedio, yo no necesito expresar este error como una proporción, sino que se queda tal cual, 42. Diferente en el otro que uno decía 3% y uno lo expresaba como número. En este caso no es necesario, lo utilizamos tal cual como que vaya. Tengo una duda. Sí, ya no me olvido. Yo les envío la clase ahorita. Me creo el video y se lo. Entonces, ya, después de reemplazar esto, vamos a ver cuánto nos da. Entonces aquí está, miren, 600 por 1,88 al cuadrado, por 125 al cuadrado, sobre el error al cuadrado, que es 42, por n-1, que serían 599, más z cuadrado sería 1,88 al cuadrado, por sigma cuadrado, en este caso s cuadrado, porque es, pues, uno siempre hace un piloto, una muestra para obtener ese sigma o ese s mejor. Y eso me daría 30. Quiere decir que necesitamos llamar a 30 de esos 600 clientes para preguntarles cuál es el presupuesto destinado para invertir en nuestra tienda y de esa manera hacer una estimación de cuál sería el promedio de ventas por cliente. Vamos a hacer el siguiente mes. Entonces, no es necesario llamar a los 600 a indagar sobre cuánto van a gastar, cuánto van a invertir, sino que llamamos a 30 y ese resultado que vamos a obtener tendrá una confiabilidad del 94%. Entonces
pero adicionalmente tendrá un error de estimación de 42.000 pesos sobre ese volumen real de ventas promedio que vamos a desconocer, porque la única forma de obtenerlo sería medir a todos los 600 clientes, ¿sí? Pero en este caso haríamos una medición solamente de 30. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Voy a borrar el tablero. Vamos a borrar esto. Y hagamos otro ejercicio. Bien, aquí dice. Se desea conocer el peso promedio de los estudiantes de la Facultad de Salud de la universidad matriculados este semestre. Bien, queremos conocer ese peso promedio. No se cuenta con estudios previos, por lo que se realizó un piloto donde se miden 6 estudiantes, obteniendo los siguientes pesos. Entonces se hace una muestra piloto de 6 estudiantes y se obtienen esas medidas: 58, 62, 70, 55, 61 y 48. Con esa información queremos estimar, o mejor determinar, un tamaño de muestra con un nivel de confianza del 95% y que al generar los resultados, estos resultados tengan un error de más o menos 3 kilogramos. Bien, que obtengamos un tamaño de muestra y con esa muestra que vamos a seleccionar, calcular el promedio del peso y ese peso promedio tenga un error de máximo 3 kilos. Entonces yo me voy a llevar esto y lo voy a hacer acá. Veamos la solución. Más grande. Esto de tamaño 20, que es una letra apropiada. Muy bien. Entonces, queremos estimar un promedio. No tenemos información de la desviación estándar ni de la varianza. En el anterior, ojo acá, en el anterior teníamos información de la desviación estándar. ¿Sí? Es la desviación estándar. Y esta es la varianza. En la fórmula nosotros estamos usando la varianza. Por lo tanto, si a nosotros nos entregan la desviación estándar, entonces esta desviación estándar tendremos que elevarla al cuadrado. ¿Sí? Si a nosotros nos entregan la varianza, esta varianza se queda como está. No necesito elevarla al cuadrado porque ya está elevada al cuadrado. Entonces es importante que lo tengan en cuenta, que a veces elevan al cuadrado de nuevo la varianza, entonces no sería necesario. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos hacer, recuerden, es mirar cuánto es el n. El n mayúscula en este caso es desconocido. Nos dicen cuántos son estudiantes matriculados en la Facultad de Salud. Por ser desconocido, vamos a usar la fórmula que es más corta. Sería z cuadrado, sigma cuadrado, sobre el error al cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a usar. Necesitamos entonces el z. Si necesitamos el z, en este caso nos dicen que el nivel de confianza es del 95%. Quiere decir que aquí tendríamos 0,95. Aquí está la confianza del 95%. Quiere decir que alfa valdría 0,05 y alfa medio, si dividimos eso entre 2, me daría 0,025. Si buscamos 0.025 en la tabla, estaría, oye, le voy a poner esto, que esto tiene un poco de cosa. Estaría exactamente aquí. Este sí no tiene discusión, no dio exacto. Entonces sería menos 1,96, que en valor absoluto sería 1.96. Entonces el Z
Z sería igual a 1,96. Esta parte no la necesitamos. Tendríamos ya el Z, me faltaría el sigma cuadrado, ¿no? Porque el error ya lo tenemos. A ver, yo veo el error dónde estamos. Colocar el error de azul clarito. El error está aquí. Más o menos 3 kilogramos. Entonces el error es igual a 3, porque son 3 kilos. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, pongámoslo de color verde, nos faltaría sigma cuadrado. Para obtenerlo, podemos hacer el cálculo que siempre hemos hecho. Cada dato menos el promedio al cuadrado. Perdón. Cada dato menos el promedio al cuadrado. Porque recuerden que sigma cuadrado es una estimación de ese cuadrado en la suma de la diferencia de cada dato con el promedio. ¿Cuáles son los datos? Aquí tenemos 58, 62, 70, 55, 71. Ustedes son expertos en esto. Claro cómo se obtiene, pero ustedes son expertos en esto. 61 y 48. ¿Sí? Si le calculamos el promedio a esos datos, el promedio me va a dar, el promedio da 59. ¿Sí? El promedio da 59, es decir, la suma de todo esto dividido 6. El 58 menos 59 me daría menos 1. Menos 1. 62 menos 59 me daría 3. 70 menos 59 me daría 11. 55 menos 59 me daría menos 4. 61 menos 59 me daría 2. 48 menos 59 me daría menos 11. Entonces, menos 1 al cuadrado 1, 3 al cuadrado 9, 11 al cuadrado 121, 4 al cuadrado 16, 12 al cuadrado 4, menos 11 al cuadrado 121. Y si no estoy mal, está anotado 172. Bien. Quiere decir que la varianza sería 272 sobre 6 menos 1, porque son 6 datos. Y esto da 54,4. ¿Sí? Quiere decir que ya tenemos este sigma cuadrado, que era el que nos estaba faltando. Ya tenemos sigma cuadrado. Ya lo podemos colocar, entonces sigma cuadrado nos daría 54,4. Y ya podemos reemplazar, esto lo voy a poner a donde aquí pongo esto. Pongamos esto. Uy, no lo sabemos, no por aquí sí. Lo sabemos. Bueno, borramos esto. Aquí ya entonces podemos reemplazar. Entonces tenemos n es igual a 1,96 al cuadrado por sigma cuadrado que nos dio 54,4. Si no tenemos que elevarlo al cuadrado porque ya está al cuadrado. Sobre el error al cuadrado que sería 3 al cuadrado. Entonces, si revisamos la presentación, aquí tenemos lo que acabamos de hacer allá en el Paint. Tenemos la forma en cómo obtuvimos la varianza, ¿sí? Listamos cada dato, a cada dato le restamos el promedio que fue 59, sumamos esos resultados, nos dan 272 dividido 5, nos daría 54,4. Y ese valor es el que reemplazamos en la fórmula. Quiere decir que el resultado al final nos dio 23. Por lo tanto, solo necesitamos 23 estudiantes de esa facultad de salud
para estimar el peso promedio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la variabilidad no es tan alta. Entonces, esa es la razón. ¿Preguntas? No, profe. Todo claro. Es como de práctica, ¿no? Igual ahí tenemos... Ustedes ya vieron el taller, ya tenemos un taller allí subido. La idea es que empiecen a resolverlo. Son 15 preguntas. Las medallas los muestro porque está acá. Entonces, el taller de muestreo son las primeras 5 preguntas, valen la mitad de la nota, vale 2.5, cada punto vale 0.5. ¿Sí? Si vemos, el primer punto es para estimar un promedio, el segundo es para estimar un porcentaje, el tercero para estimar un promedio, el cuarto un porcentaje o proporción, y el último dice que también proporción. Dice, queremos estimar la proporción, dicha proporción con un error del 2%. Entonces hay 2 de promedio y 3 de proporciones. El primer punto es muy parecido al que acabamos de hacer. De hecho, hasta tiene el mismo nivel de confianza. No está parecidísimo. 89, pero sí son datos distintos. Y el error es diferente. Entonces, esta primera parte, estos primeros 5 puntos valen el 50% del examen, del taller. Valdría 2.5. Y vendrían 10 preguntas de teoría, que cada pregunta valdría 0.25 para completar el 2.5 restante. ¿Sí? Serían estas 5 y estas otras 5. Entonces la idea es que por favor pues lo resuelvan antes de iniciarlo, porque pues tienen solamente una opción. Entonces la idea es que lo hagan antes de subirlo, lo tengan listico y lo puedan subir para este bastante plazo. Creo que les dejé como hasta el 29 de mayo, o sea, les di casi hasta cuando se acaba el semestre. Entonces tienen tiempo. Porque nos quedan, a ver, yo no creo que nos quedan como 2 clases, entonces alcanzamos a ver el intervalo de confianza. Porque no sé, o no sé si en 15 días sería ya la evaluación final. ¿Ustedes les han dicho algo sobre la culminación del semestre?